Dale, Está dale. girando la ruedita. Ahí está. Ahí va. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a todas, todos y todes a esta actividad de la Cátedra de Abierta de ESI del Instituto 102, que me parece importante señalar también que es la primera actividad que es organizada íntegramente por una estudiante del instituto y no por los profes, que siempre somos los que estábamos ahí. La primera vez que una estudiante dice, yo voy a tomar la posta de llevar adelante esta actividad porque me parece un tema importante para mis compañeros, compañeras y compañeros del instituto. Así que, la verdad, Clary, bueno, parece que es importante señalarlo porque esto, siempre estamos codo a codo trabajando, pero bueno, todo acá fue obra de Clarisa. Nosotros estuvimos ahí atrás apoyando, pero le debemos a Clarisa el haber organizado la actividad. Esto me parece importante señalarlo. Con esto queremos decir que también invitamos a todas las estudiantes y estudiantes que se quieran incorporar a la cátedra y armar actividades para que esto sea un trabajo más horizontal, más colectivo, ¿no? Así que esto me parece que es importante señalarlo. Bueno, les damos la bienvenida a esta actividad que está organizada y orientada sobre todo para las carreras de educación primaria y de ciencias biológicas, y que va a ser llevada a cabo, adelante, por Julieta Antonelli y por Silvia Pedetta. Yo voy a contar un par de datitos así académicos de las dos, que yo sé que no les gusta, pero lo vamos a hacer igual, porque acá un poco la cosa así académica nos gusta un poquito, así que la vamos a plantear un poquitito. Las voy a presentar en orden alfabético. Julieta Antonelli es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires y también es profesora de enseñanza media y superior en biología por la misma universidad. Es además escritora, ¿sí? Y actualmente, si cualquier cosa corregime, Juli, es docente de la Escuela de Educación Ambiental, un proyecto Ambiental Escuela, y dicta ahí el curso virtual Enseñanza de las Ciencias y el taller de bichos y actividades en la naturaleza. Y además dicta cursos en modalidad virtual en la Escuela de Maestros del Ministerio de Educación de Cava, ¿sí? Y trabaja, Juli, en relación con las ciencias sociales, las ciencias naturales y la ESI, ¿no? Esto, la educación sexual integral. Bien. Por otro lado, ustedes después agregan, corrigen si te equivocaste. Está Silvia Pedetta, que también es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires. Es estudiante de profesorado de enseñanza media y superior en biología del Instituto de Investigaciones en Didáctica de las Ciencias Naturales y la Matemática de la Universidad de Buenos Aires. Forma parte del equipo de didáctico de Ciencias Naturales de la Dirección de Educación Primaria del Ministerio de Educación de Cava, y actualmente forma parte del equipo de la Escuela de Maestros en ese mismo lugar, ¿sí? Donde se desempeña como formadora de formadores, elaborando secuencias didácticas y facilitando su implementación para talleres y acompañada docentes en las escuelas en la reflexión con su práctica. Y en nivel medio se desempeñó como profesora de Biología y Educación para la Salud en escuelas de Cava entre el 2015 y el 2017. Y en el año 2016 se incorporó a la Escuela Secundaria de la Universidad del General Sarmiento como ayudante del Laboratorio de Ciencias. Bueno, presenta también, como Juli también, trabajos, ponencias, talleres en congresos nacionales e internacionales de biología y de educación de las ciencias naturales. Y además, por supuesto, ha asistido y trabaja en relación con la educación sexual integral desde el área de las ciencias naturales. Si quieren corregirme algo, te equivocaste, eso no es, ahí las dejo. Bueno, y las dejamos ya porque ellas acá son las que nos van a guiar en esta actividad. Por supuesto, primero que nada, les damos las gracias por estar acá, por dejarse este ratito para compartir con nosotros en esta tarde. Bueno, Carolina, muchas gracias por la presentación. Lo único que voy a agregar es que además de nuestra formación, Silvia y yo somos amigas, lo cual no me parece un dato menor, ¿sí? Así que, bueno, estamos acá, como dijo Carolina, convocadas por la profesora Clarisa. Digo la profesora porque es estudiante, pero también es profe de educación especial. Hemos tenido muchas conversaciones muy interesantes y por eso es que me pareció muy importante estar acá presente, siendo convocada por ella. Silvia y yo trabajamos en todos los niveles, nivel inicial, nivel primario, formación docente, nivel secundario. Silvia trabaja en nivel universitario también.
y en todos trabajamos la educación sexual integral. Ustedes se preguntarán, ¿cómo? ¿En todos? ¿En todos lados? Sí, en todos lados, pero especialmente. ¿Por qué digo especialmente? Porque las dos somos biólogas y como saben, existe una idea rondando por ahí, muy arraigada, de que la educación sexual depende absolutamente de la biología, de que la sexualidad tiene que ver únicamente con la biología, ¿sí? Entonces se escucha por las escuelas, por instituciones educativas, que bueno, que la ESI la dé la de biología, ¿no? No hay problema. Total, está la de biología que da la de ESI. Bueno, sabemos que no es así, sabemos que existe una integralidad en la ley de educación sexual, que siempre es muy bienvenida, pero pocas veces se lleva adelante. Entonces, frente a esta situación de que, bueno, que lo dé la de biología, siendo nosotras, Silvia y yo de biología, ustedes también, vamos a tomar esa responsabilidad, vamos a tomar esa maravillosa responsabilidad y ese mote de, bueno, que lo dé la de biología, y vamos a intentar estar a la altura de esta situación, ¿no? Bueno, entonces, dado esto, eh, lo que vamos a hacer, voy a pasar a la siguiente diapositiva y le voy a pasar la palabra a mi compa Silvia Pedeta. Bueno, como decía, ¿qué tal? Porque yo hasta ahora no me presenté. Como decía Juli, muchas veces se dice que la biología se haga cargo de esto. No pensamos que sea así, pero sí pensamos que la biología se tiene que hacer cargo de muchos discursos que circulan, tanto dentro de la disciplina como desde lo que es digamos, en las conversaciones o digamos, desde el sentido común, que muchas veces se utiliza supuestos saberes de la ciencia, de la biología, para justificar algunos posicionamientos que tienen que ver más con cuestiones sociales, construcciones sociales, que con lo que la disciplina per se indica, determina o estudia, ¿sí? Entonces vamos a tratar de poner en juego un poquito esto y pensando dentro de esos de esas particularidades, qué pasa con las categorías que usamos a la hora de hablar y de organizar la vida, en principio, y vamos a cuestionar un poco qué pasa con las categorías varón y mujer y cómo se las ha utilizado en la sociedad, digamos, en particular. Y vamos a pensarlo, en principio, desde el punto de vista de lo que pasa y lo que sucede en el deporte, ¿sí? Acá Juli comparte una imagen, ¿sí? Donde se ve un auto de carrera, ¿sí? Y nos parece interesante pensar que en el automovilismo existen varias categorías. Tenemos el turismo carretera, el top race, la Fórmula 1, ¿sí? Y la manera en la que está organizado tiene que ver con pretender que todos los autos tengan el mismo tipo de motor, ¿sí? Y de esta manera se supone que las condiciones con las que se enfrentan todos los corredores son las mismas, y solo va a depender, digamos, de la habilidad al volante de quien esté conduciendo. Entonces, si bien esto pensándolo para llevarlo al caso de las personas puede parecer que es forzado y que es ridículo, es la manera en la cual el deporte se organizó, ¿sí? Las competencias deportivas se organizan en dos categorías, varones y mujeres, ¿sí? Y a pesar de que esta división está muy naturalizada, queremos cuestionar esto de pretender que todos los varones y que todas las mujeres sean iguales, ¿sí? Así como si pudiéramos equipararlo a lo que es el motor de un auto, ¿sí? La variabilidad humana si pudiera equipararse a lo que pasa con los coches. Y entonces queremos destacar que nuestra diversidad es infinita y que tanto porque, por ejemplo, podemos pensar mujeres con más peludas o varones más lampiños, ¿sí? Pero también teniendo en cuenta que los cromosomas, las hormonas y las estructuras sexuales internas y las características sexuales que podemos considerar también secundarias, también son diversas, ¿sí? Entonces, ¿tiene sentido seguir hablando, nos preguntamos, de categorías completamente diferenciadas?
¿sí? La diversidad que existe en un montón de niveles no es extensiva a todas las personas, entonces vamos a proponernos trabajar sobre una situación de deporte donde se puede poner como la polémica en las categorías varón y mujer, para empezar a pensar que estas categorías en realidad no son solo categorías biológicas, sino que son son categorías biológicas, pero que son construidas por las personas que estudian, ¿sí? Entonces, que estudian la biología. Y entonces, que son, ¿cómo se dice? Construcciones sociales. Entonces, que por lo tanto están mediadas por la cultura y nos queremos despegar Silvia, del concepto de natural. discúlpame, Sí. ¿me escuchás? Sí. Se está cortando y no se está escuchando bien. A ver. Yo escuché bien, por ahí ¿Sí? es la tuya. Esa es tu conexión, Clary. Puede Pues se ser. escucha, no sé, yo al menos ¿Están también la escuchando escucho todos bien? ¿Todas y todos? Bien. Sí, escuchamos bien. Perdón, ¿Sí? seguimos. ¿No? Entonces, bueno, como para cerrar, lo que queremos plantear es que el sexo de un cuerpo, ¿sí? Resulta un asunto mucho más complejo de lo que por ahí se puede pensar, y queremos separarnos de la idea de que hay blancos y negros y pensar que hay grados de diferencia. Entonces, que etiquetar a alguien como varón o como mujer es una decisión social, ¿sí? Y para trabajar esto es que nosotros nos vamos a concentrar, si querés pasar. Sí, antes de pasar, solamente quería decir que este listado que ven de disciplinas sí. de deportes competitivos, también nos hacemos la pregunta, hablamos un poco del automovilismo, que tiene esta situación de que todos las competidores, competidoras, parten de las mismas condiciones en el auto, pero bueno, sabemos que en el fútbol no es así, porque hay categorías femenino-masculino, en el atletismo también. En deportes con personas con discapacidad, no sé cómo, yo lo puse también como una pregunta, porque yo no sé cómo se hacen esas categorías y qué se considera ventaja o desventaja. En el ajedrez no hay, se considera que esta diversidad que existe en las personas no influye en cuanto a las condiciones de llevar adelante el deporte. En el ajedrez no hay categoría femenina y masculina. En realidad lo puse también con signo de pregunta, porque por ahí alguien dice, no, mira, en mi barrio se separan mujeres de hombres. En el boxeo sí. Perdón, justamente eso que hablas, en el ajedrez y las categorías son por sexo. Mira. Por lo menos en escalada, en el club de ajedrez, están las categorías femenino y masculino. Claro. Bueno, también uno se podría preguntar por qué existe esa categoría, ¿no? Mira, yo esa pregunta la hice y uno de los directivos del lugar me confirmó que por el tipo de pensamientos laterales que posee la mujer y el hombre, como en lo que es en el ordenamiento y todo, la mujer tiene otras estructuras y en determinadas edades es más notable, y por ese motivo es que se diferencian las categorías. Claro, bueno, sabemos que desde el punto de vista científico ese tipo de diferencias no existen, ¿no? Desde el punto de vista ni de la biología, ni de la medicina, en ningún ámbito ese tipo de diferencias fueron documentadas. Así que, bueno, claramente lo que pasa ahí en ese club de ajedrez es que hay ideas construidas, preconcebidas socialmente en cuanto al tipo de pensamiento de mujeres y hombres. Bueno, sabemos que eso confirmado desde el punto de vista... A ver, yo te comento lo que cuestioné. No, está genial que lo cuentes, porque también es un ejemplo más de cómo en realidad los criterios que se usan a la hora de armar las categorías son arbitrarios, digamos. O sea, es importante tener en cuenta esto. O sea, se pone un criterio en una y no es el mismo, o sea... Sí, de nuevo, por eso fue mi pregunta y me acerqué a decir, che, pero un pibe de 9 años y una piba de 9 años, ¿por qué no pueden jugar en el mismo tablero si en este caso puntual no hay destreza ni capacidad física, como puede ser en el boxeo, donde un tipo de 150 kilos contra una tipa de 70 kilos es obvia la diferencia que va a tener y la musculatura que va a tener?
Está bien, Preguntando en pero ajedrez, creo que no va a existir esa diferencia como tal. Muy Y la interesante respuesta tu que me pregunta. dieron fue eso. Muy Pero es interesante tu interesante. pregunta al profe de ajedrez y la respuesta, bueno, deja ahí, nos deja picando la cuestión que vamos a desarrollar, ¿sí? Sí, igualmente, en el caso del boxeo, ni siquiera un varón de 70 kilos va a jugar contra un varón de 150, porque el boxeo se organiza por peso también. Y digo, hay las categorías. Bueno, pero mi planteo fue que un hombre de 70 kilos con una musculatura determinada frente a una mujer, ya hubo un caso de la boxeadora trans que casi la mata a la tipa con 7 años de experiencia en la primera pelea, casi la mata, por eso lo llevé a ese caso puntual donde dije, bueno, ahí podemos debatirlo, sí, porque tenemos un caso real donde salió en todos los diarios y todo de la boxeadora trans que casi dejó en coma a la boxeadora con 7 años de experiencia, y dije, bueno, ahí la discusión la podemos llevar a otro lado, pero en el tablero de ajedrez esa diferencia no podría existir. Y bueno, la respuesta que me dieron fue esa y me dejó ahí en la cara y me vine. ¿Qué voy a hacer? Sí. Y sí, Hay- no te queda mucho. Tal cual, esto que estás trayendo es lo que vamos a desarrollar hoy, así que súper interesante que hayas intervenido, que bueno, realmente en el ajedrez como que no hay demasiada discusión, pero en el resto de los deportes podría existir, ¿no? Es la que vamos a traer hoy. Sí, En el sí, boxeo, de nuevo lo que te digo, yo en algunos deportes, de hecho, cuando me ha tocado el debate, digo, es obvio que por una cuestión hormonal, física y todo, hay cuestiones que hay que tener un determinado control distinto porque tenemos evidencia de que pasó, o sea, no es una construcción mía ni una idea, sino hay un caso real. No sé si lo conocen, el de la boxeadora trans cuando debuta en la categoría femenina, que la dejó en coma a una boxeadora con 7 años de experiencia. no, yo no lo conozco, pero lo voy a googlear, Bueno, ya me están dando googlealo, ganas de googlearlo. Había escuchado algo. eran igual categoría, igual peso, igual todo, pero bueno, Claro. de nuevo, en ese caso no sé si comparto la discusión o no, pero en el caso del ajedrez me causó mucha gracia porque Claro, eso en el caso del ajedrez no deja lugar a duda. En el caso del boxeo podemos plantear algún tipo de duda que, bueno, vamos hacia allá. No, y solamente quería mencionar que en cuanto al boxeo, hay unas novelas que, bueno, así como Carolina mencionó que soy escritora, me gustan mucho las novelas, me gusta leer y escribir novelas de amor específicamente, pero hay una novela que no es estrictamente de amor, que es de la saga Millennium, se las recomiendo mucho para que la lean, y ahí el personaje principal es una mujer muy delgadita, que además de ser hacker, es boxeadora, y le dicen la avispa, y se enfrenta a hombres mucho más grandotes y musculosos que ella, pero ella tiene esta posibilidad como de escaparse como si fuera una avispa y bueno, tiene algún tipo de ventaja. Les estoy spoileando algo de la novela, pero léanla porque está muy buena, ¿sí? Yo, mira, justamente desde que vi esta noticia del boxeo, lo usé mucho por el tema de, pero si las mujeres podrían boxear como los hombres, entonces no hay violencia de género y son planteos que se suelen hacer entre los adolescentes. Entonces, bueno, no, pensemos lo siguiente, no es somos tanto iguales porque biológicamente hay muchas cuestiones distintas, como la fuerza, la musculatura, todo, que donde sí hay una desventaja de la mujer, por eso hay violencia del hombre hacia la mujer, y un golpe de un hombre a una mujer puede ser muchísimo más letal que el golpe de una mujer hacia un hombre, en la mayoría de los casos, no en generalidades, pero lo uso mucho para marcar eso en los adolescentes de no lo tomes tan literal porque vos le metés una piña a tu compañera y la podés lastimar muchísimo más que un rajuñón de tu compañera a vos. Y mi idea es separar eso para también marcar que existe la violencia de género como tal y que no es lo mismo pegarse entre dos tipos que pegarse contra una piba a las piñas. Entonces, por eso uso ese ejemplo. Igualmente, no lo vamos a desarrollar ahora, pero las cuestiones de violencia de género tienen mucho que ver, o sea, con los lugares de poder que ocupa cada quien, obvio. Claro, con el ejercicio del no, poder y no necesariamente con cuestiones de físicas, digamos, de diferencia. La diferencia es la construcción. no, sí, pero ahí bueno. es donde la cuestión del género entra en juego, ¿no? Y es importante tenerlo presente, ¿sí? O sea, tiene que ver con la construcción social de los roles de mujeres y varones y la manera en la que se
se socializan como varones y como mujeres, ¿no? Más allá Sí, de sí, las más diferencias dentro de lo biológicas que, pueda existir. bueno, pero dentro de todo lo que es la construcción de violencia, creo que también la violencia física es un gran golpe que estamos sufriendo socialmente. No digo que no haya violencia física, pero digo que el componente social a la hora de ejercer violencia es el crucial. Pero bueno, Súper Vale, no interesante. interrumpo más. No, perdón, ¿les parece? Perdón que me interrumpa yo ahora. Continúen. No, quería proponerles, porque, a ver, para mantener una dinámica, ¿les parece que Silvia y Julieta puedan exponer un poco lo que prepararon? Si hay alguna pregunta de algo que no se entiende, por ahí intervenir. Y luego todas las intervenciones, digamos, por ahí que queden en un momento que va a haber de preguntas, de intervención, de intercambio, como para poder también manejar los tiempos, ¿no? Estoy pensando en manejar en los tiempos porque hay mucho, yo también estoy pensando y tengo ganas de decir un montón de cosas, pero me parece que como para organizarlos también los tiempos, porque si no se nos va a ir como muy, muy largo y por ahí algo de lo que Juli y Silvia hayan preparado se nos pierda ahí en él. ¿Les parece? Entonces, en algún momento, no sé cuánto tiempo ustedes hayan pensado, chicas, y después, más o menos, abrimos ya los micrófonos como para que cada quien vaya planteando cuestiones como las que preguntó el compañero, que planteamos, inquietudes y demás. ¿Les parece? Si les parece, si hay alguna pregunta urgente, la pueden hacer por el chat y después en el momento de preguntas las respondemos, ¿sí? Bueno, hagamos así, igual, sí, como dice Carolina, tenemos algunos momentos que les vamos a hacer preguntas a ustedes. Lo último que digo, que otra de las disciplinas, digamos, deportivas tiene que ver con las artes marciales y generalmente en las artes marciales el entrenamiento es colectivo, entre hombres y mujeres y distintas edades, distintas condiciones, pero se divide a la hora de competir, ¿sí? Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, esta es este artículo que salió, esta nota periodística que salió en el diario Infobae en el año 2009, ¿sí? Va a ser el disparador para nuestra discusión, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar leyendo el título que dice ¿Caster Semenya es hermafrodita? Y frente a esto quiero preguntarles a ustedes qué entienden, ¿sí? Por hermafrodita. Si quieren pueden escribirlo en el chat o si no, si quieren alguien Me acuerdo de la definición de biología de la primaria. Los dos sexos en el mismo animal. Los dos sexos en el mismo animal. Bueno, van por ese lado. ¿Alguien tiene una idea distinta? Creo Coincido con Clarisa, tengo la misma definición. La misma definición, ¿sí? Bueno, hermafrodita efectivamente es un término que se usa en la biología, se usa como tal más en la zoología que en la biología, pero podríamos referirnos también en el caso de las plantas, ¿sí? Y de lo que queremos hablar cuando hablamos de hermafrodita es de organismos que poseen órganos reproductivos funcionales, tanto asociados a los dos sexos, digamos, a macho y a hembra, ¿sí? Pues esto puede ser en simultáneo o de manera secuencial, pero nos referimos a esto, a dos sistemas funcionales, ¿sí? Que puedan coexistir en un mismo organismo, ¿sí? Entonces, teniendo presente esto, vamos a continuar con la nota, ¿sí? Dice, la prensa australiana asegura que la evaluación médica corroboró que la corredora sudafricana carece de útero y tiene testículos internos en lugar de ovarios. Todavía no hay nada comprobado y los resultados definitivos serán dados en noviembre, ¿sí? La atleta sudafricana Caster Semenya, campeona del mundo de los 800 metros, fue investigada por las dudas que genera su sexo. La Federación Internacional de Atletismo, IAAF, frente a las protestas de sus competidoras, debe tomar una decisión. Entonces la pregunta que les hago, ¿sí? Es ¿por qué piensan que genera dudas el sexo de Caster? Seguramente porque es muy buena en lo que hace. Tan solo eso, Romina. En realidad tiene que ver, yo estuve leyendo también sobre esto, tiene que ver con los dosajes o las pruebas que hacían para
para en cada disciplina distinguir si era hombre o mujer. En cada disciplina distinguir si era hombre o mujer. ¿A los hombres también les hacían estudios? ¿Leíste? Según un informe decía que sí, pero que no, casi nunca se llevaba a la práctica. O sea, deberían hacérselo, pero no se llevaba a la práctica. Y a las mujeres eran como que eran restrictos y no las dejaban directamente, o sea, para clasificar en una categoría determinada, tenían que entrar dentro de esos parámetros, saber si era hombre o si era mujer por los dosajes de hormonas, principalmente. Está bien, interesante. Sí, esto fue sucediendo después, o sea, esta noticia, como les dije, es del 2009, ¿sí? Y cambiaron muchas cosas en el atletismo después de este caso, ¿sí? Pero bueno, igualmente hasta ahora todavía no estaba el resultado, ¿no? Pero me parece interesante lo que planteó Romina de esto, de que en principio debía ser muy buena y eso generó cierta suspicacia y protestas entre sus competidoras, ¿no? Me estás diciendo, Silvia, que una compañera hizo una presentación sobre dudas sobre Caster. Eso es lo que da a entender la nota. Una compañera pero que seguramente entrenaban juntas, pero a la vez competían entre sí. Claro, exactamente. Eso. Amorosa la amiga, ¿no? Divina. Las distintas formas de ver la competencia, ¿no? También es interesante para pensar y replantearnos. Y bueno, continúo leyendo, ¿sí? Dice, una fuente anónima asegura que la atleta sudafricana posee testículos internos y carece de ovarios, y que presenta un nivel de testosterona 3 veces superior a la media femenina, confirmando su condición de hermafrodita, ¿sí? Entonces, primero les Quería pregunto... hacer un comentario respecto de la nota, perdón. Me parece súper invasivo hacia la privacidad que publiquen, ¿no? En la nota den tantos detalles de los testículos, del útero, ¿no? Invadiendo la privacidad, publicando para que lo lea todo el mundo, es terrible. Sí, y encima ni siquiera es que están revelando los datos que dio la asociación, ¿sí? Son todas fuentes anónimas que dicen que tendría esto, que tendría lo otro. Claro. Entonces, Sí. están no solo invadiendo la privacidad de esta corredora, sino que también están divulgando información no confirmada. O sea, es como doblemente terrible, me parece. Pero por más que estuviera confirmado, no tenemos por qué enterarnos, ¿no? No tenemos por qué saberlo. Una cosa es que ella quiera venir a contar y otra cosa es que salga la nota diciendo esto. Tal cual, tal cual. Acá Fabricio Yo a veces dice... me imagino... yo me imagino, por ejemplo, si pasaría lo mismo con Messi, si estuviéramos discutiendo sobre los genitales de Messi. Pero creo que no discutimos los genitales de Messi, pero sí la droga de Maradona. Creo que cuando hay algo fuera de las normas, por lo menos no lo veo como algo mal. De hecho, los futbolistas cuando dan doping positivo se entera todo el planeta entero, y eso es porque no estás dentro de lo que tenés que ser. Ahí esa parte no lo juzgo. Después juzgo el tema de si eso lo hace mejor o peor deportista y que lo pongan en cuestión por haber ganado varias veces, porque si hubiese sido una de las que perdía todas las veces nadie rompía las pelotas, obvio. Pero si está fuera de la norma que se juzgue eso, me parece está bien, como te digo, a Maradona lo prendieron fuego mundialmente porque se drogó y está perfecto porque estaba haciendo algo fuera de lo que es el deporte. En este caso, Maradona, si permiten hasta cierta cantidad de hormonas, si tiene hormonas por encima, es como un tipo que se está drogando o usa algún tipo de hormonas y también es juzgado y tiene que estar fuera del deporte. Algo que queremos plantear es que en este caso, o sea, no estamos hablando de un doping, ¿sí? No estamos hablando de una persona que... No, pero el uso de esteroides también está prohibido en los deportes. Sí, son está hormonas. bien,
el uso de esteroides está prohibido, pero no estamos hablando de un caso de doping en este caso, ¿sí? No, pero sería como un caso de esteroides en este caso, lo que están planteando como problemática. Está mal que pongan, sí, tiene los ovarios, los testículos internos, externos, esa parte sí, pero después que está por fuera de la norma, me parece bien que se juzgue. Bueno, Como un tipo que toma esteroides, también está bien que lo saquen de la categoría porque está haciendo trampa. está bien, Está pero mal, no podemos- está muy amarillista la noticia, sí, están juzgándola por que todavía no tienen el resultado, pero si el resultado da que es así, está bien que estoy equivocado, que un tipo con esteroides tiene que estar fuera de una competencia de levantamiento de pesas porque No, está... pero el Sí, tipo pero no es toma el sus caso, este no decisiones. es el caso. Este no es un caso de ¿Y qué esteroides. diferencia hay? La Pero- decisión es una diferencia, una de las diferencias. Caster no decide tomar esteroides, ni Caster drogarse tiene- Pero- tampoco. Caster tiene una corporalidad que le da determinadas características, ¿sí? Y no es lo mismo que una persona que Pero decide... pero a ver, si la norma Ahí. dice que no puede tener se permite hasta cierta cantidad de una hormona, si estás por fuera de eso, lamentablemente entrarás en competencias especiales o como hombre, como le pasa a un amigo que es sordo, un jugador de fútbol de la reputísima madre, pero no puede jugar en las categorías normales porque tiene que jugar en discapacitados, es entrenador de un equipo de fútbol, ganó categorías y lamentablemente hay una normativa que respetar. Pero, Y es bueno, sordo, y por ser sordo, que vos decís, ¿en qué influye sordo con las piernas y los brazos? Pero el deporte tiene esas normativas. Sí, A uno pero le estás puede gustar o desviando no gustar. muchísimo el tema, o sea, estás confundiendo los No, temas. pero ustedes me Porque dicen que vos es una estás cuestión habla- biológica de ella. Yo estoy Claro. hablando también de una cuestión biológica que lo limita a poder participar de una determinada categoría. bueno, lo que queremos tratar de discutir un poco, ¿sí? Lo que vamos a tratar de discutir es esto, ¿cuáles son los criterios que hacen que decidamos, por ejemplo, en este caso, que ella sea considerada de una manera o la otra, o si puede competir o no? No pretendemos llegar a una decisión de qué es lo más justo que ella corra o que no corra, ¿sí? En ese momento, ella corrió y podía correr, ¿sí? No estaba infringiendo ninguna norma. ¿Está bien? Es una mujer que corrió y que ganó una carrera. Y a partir de eso se empieza a analizar ciertos aspectos de su corporalidad. ¿Está bien? Sí, ganó muchas carreras y se destacó mucho, que eso Romina lo trajo desde el principio, que no es un tema menor, ¿no? Sí. Acá Fabricio comenta, digamos, en el chat, aprovecho que lo dijo y lo recupero. No, primero voy a hacer una pregunta, ¿sí? Habíamos dicho, ¿sí? ¿Cuál era la definición, digamos, de hermafroditismo? ¿Sí? Entonces, queremos preguntarles a ustedes si piensan que es correcto usar la palabra hermafrodita eventualmente en este caso. ¿Qué les parece? Si son funcionales ambas sexualidades, sí. Ambos Yo sexos calculo son que también funcionales, sí. tendría, sí, y además de la Como un decisión caracol que de es la hermafrodita, persona. pues. Me parece que la decisión de la persona, cómo se siente y cómo se define, No, para después mí lo que sería la podemos hacer es darle principal. su género y respetar el género que decía, pero biológicamente... Dárselo nadie se lo da, o sea, Bueno, no le pero podés vos dar. respetarle su género, La por persona eso mismo. decide. Bueno, no. Pero su igualmente- condición es hermafrodita como un caracol, después ella en su género puede elegir sentirse una cosa, la otra, o percibirse. Claro, o me ser. parece que tiene que ver con eso. Vos dijiste un caracol, ¿sí? Biológicamente caracol El es hermafrodita hermafroditismo, y... claro, tiene sí. que ver con los animales. No sé si podemos llamar a una persona que tiene Homínido. los dos órganos sexuales hermafrodita. ¿Y por qué no podríamos? Biológicamente Porque hablando. la definición correcta es intersex. Hermafroditas son los animales. Bueno, sería intersex, entonces. Bueno, claro, queríamos comentar eso, ¿sí? O sea, lo habíamos dicho que hermafrodita era un término que se usaba cuando nos queríamos referir a un organismo que tenía ambos sistemas
tanto macho o hembra, funcionales, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? Por más Perdón, allá de que chicas, conozcamos o no conozcamos, sinceramente, no estoy entendiendo. Me dicen un sistema que tenga ambos sexos. Ella no es ella o él es un sistema que tiene ambos sexos. Sacha, te pido por favor que las dejes continuar a las chicas y después seguimos, ¿te parece? Dale, Dale, sí. gracias. No, ¿por qué? bueno, acá, ¿sí? En la nota especulan que tendría testículos internos y no tendría útero, ¿sí? Entonces, no tienen ambos sistemas, por lo que dicen en la nota, no tienen ambos sistemas genitales completos, ¿sí? Y después, por lo que sabemos que sucede, más allá del caso de Caster en particular, que tampoco tenemos todos los detalles de su corporalidad, en personas no existe esta condición de tener ambos sistemas completos, ¿sí? Entonces, el hermafroditismo no es una palabra que pueda aplicar que sea correcto aplicar para referirnos a personas, y como comenta por acá Fabricio, que entiende que es intersex la manera de mencionarlo. Y ¿sí? Fabricio Silvi levantó la mano para intervenir. Ah, cierto. Fabricio, ¿querés? No, perdón, yo quería comentar solamente que por lo que yo entiendo no estudio biología y no entiendo mucho, por eso quería unirme a la charla que están dando, gracias. Que las personas con el síndrome de Klinefelter y con el síndrome de Turner, que es a las que les suele pasar ser intersex, no tienen los dos sistemas funcionales. En muchos casos ni siquiera tienen uno funcional. Sí, hay una gran diversidad, digamos, dentro de una gran espectro de diversidades corporales que entran dentro de la categoría intersex, ¿sí? A veces conocemos algunos y no conocemos otros, pero es un gran espectro, ¿sí? Y como bien decías, son ejemplos en los cuales no hay un desarrollo de ambos sistemas, ¿sí? Entonces, hablar de hermafrodita no es correcto, y hay una palabra para referirnos eventualmente que es intersex, ya que la nombraste, la traemos, y en general se utiliza para referirnos a variaciones corporales que no encajan en las categorías que construimos como varón, como sexo macho y hembra, ¿sí? Bueno, ya me olvidé por dónde iba, ¿sí? Sí, pasamos acá a la siguiente, podemos seguir leyendo Sí. la otra parte de la nota. Dale. Bueno, la IAF se encuentra estos días elaborando un informe para impedir a Semenya competir en los próximos eventos y recomendarle una cirugía de manera urgente, ya que el no descenso de los testículos aumenta las probabilidades de cáncer, informa el mismo diario. No se descarta retirarle la medalla de oro conquistada el mes pasado en Berlín. La IAF descartó en primera instancia manifestarse al respecto, aunque más tarde su secretario general, Pierre Weiss, declaró: está claro que Semenya es una mujer, pero es posible que no lo sea al 100%. El caso se ha convertido en una cuestión nacional en Sudáfrica. Semenya va camino a convertirse en heroína por cuestiones muy diferentes a su profesión. Por eso la IAF trata de llevar el caso sin hacer más ruido del estrictamente necesario, ¿sí? Entonces, frente a esto, les queríamos preguntar, digamos, o sea, ¿a qué se refiere con está claro que Semenya es una mujer, pero es posible que no lo sea al 100%? ¿Sí? Bueno, ahí estaría la pregunta, que es ser 100% una mujer o un varón. No sé, ¿quién dice sos mujer, sos varón? No sé, no entiendo esa parte, por eso no. Pareciera que tenemos porcentajes, Claro, ¿no? o sea, poquito bueno, mujer, sos poquito varón. no sé, te casaste, tenés un hijo, sos ama de casa, sos mujer. O no sé, no entiendo. Sí. Me parece me parece O así. también tenés vulva chiquita, además de ama de casa, no sé, también, No sé, porque podemos usar la podría ser, sí. biología. Claro, sí, también, tal cual. Acá se ponen, digamos, se ponen en juego varias cuestiones, ¿no? Porque
es mujer, ¿no? Desde qué punto lo está diciendo, pero ella no es mujer al 100%, pero que el resto de las mujeres sí somos mujer 100%, ¿no? Encajamos todas en una definición. Acá en principio no se están refiriendo a cuestiones de género, ¿sí? Sino que en principio se refieren a cuestiones de sexo, pero sobre lo que queremos hablar un poco es sobre esta idea de que el sexo sea una categoría tan estanca y tan poco diversa, digamos, ¿no? O sea, queremos preguntarnos un poco si no existe diversidad dentro de estas categorías también, ¿no? Como para decir que alguien es mujer 100% y otra persona no, otra persona es 89%. ¿Quién es el 100% de mujer, no? Eventualmente. Y me parece terrible que por su corporalidad le quieran retirar una medalla que se ganó, ¿no? También me pregunto dónde está el esfuerzo de Caster en haber entrenado, qué sé yo, su mérito. ¿Por qué quitarle su mérito por su cuerpo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón que interrumpa. Sí. Ahí estoy. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Walter, ¿sí? Quería hacer un comentario, quizás, no sé si es constructivo o no, porque desconozco mucho el tema, pero ya, desde lo que soy como instructor de taekwondo, profesor en discapacidad intelectual, idóneo en discapacidad visual, considero que lo que se está planteando acá desde la organización, ¿sí? Es implementar una nueva categoría, porque es la modificación de un reglamento, ¿cierto? Y más allá de quitarle algo material desde una medalla dorada, es también la situación financiera, ¿sí? Porque desde lo económico estamos hablando un valor entre 40.000 y 60.000 dólares que se lleva por una medalla dorada, ¿está bien? Entonces acá estamos hablando ya, atravesando la ESI y las distintas categorías, estamos hablando más de algo patriarcal también, ¿cierto? Que ya tiene que ver con una cuestión de género, en donde los deportes han sido históricamente, ¿cómo se puede decir? Con esta cuestión dominante de un sexo masculino, ¿está bien? Y por otro lado, hago una breve acotación con respecto a discapacidad, porque discapacidad tiene una diversidad en el deporte para ambos sexos. Estuve interviniendo en varios torneos bonaerenses con respecto a discapacidad, pero volvemos a lo mismo, a las categorías. Acá las categorías son respecto a cada caracterización, ¿sí? La caracterización visuales, entonces van todas las personas ciegas y disminuidos visuales. La caracterización motores, van todas las personas que tengan una capacidad diferente o limitaciones motores, y así. ¿Está bien? También se sigue separando en categorías. Pero ustedes preguntaban, bueno, esta cuestión o este término de hermafrodita. Quizás yo lo considero desde mi punto de vista como que están no generando una modificación en los reglamentos, porque es un despiole para la organización. Pero bueno, quizás están ahí como mechando de forzar esta medida ejemplificatoria, ya te digo, volvemos a lo mismo, desde una situación patriarcal, ¿sí? Que les cuesta horrores modificar, les cuesta horrores modificar. Quizás me estoy equivocando, ojo. No, bueno, a mí me parece interesante pensar esto, ¿no? Una de las chicas comentaba antes que supuestamente había leído algo sobre los dosajes de hormonas como si se hicieran a varones y a mujeres, pero en realidad se hicieron a mujeres y eventualmente con ese dato no las dejaron competir, digamos. Entonces, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Sí. ¿Dónde se reconoce la diversidad y cómo se la reconoce? Exacto. ¿Sí? Volvemos a una situación muy machista, diría, desde una sociedad muy patriarcal. Considerando que se está visibilizando un deporte más amplio, más accesible, pero de fondo hay otra cuestión, ¿sí? de género. Sí. Porque en este caso, ¿sí? La variación que tiene Caster, ¿sí? que efectivamente Caster tiene, son niveles de testosterona superiores a la media de las mujeres, ¿sí? Entonces,
me parece interesante porque, o sea, pensar en esto también. ¿A qué nos referimos con la media de las mujeres? ¿Sí? O sea, hay un valor de niveles de testosterona que sea que te diga que sos mujer, y otro valor de niveles de testosterona que diga que no lo sos. ¿Sí? A mí me pareció muy bueno lo que trajo Walter en relación a las categorías en general, que algo estuvimos charlando desde el principio, y el tema de los cambios en los reglamentos. ¿Por qué digo esto? Porque si hay alguien que sabe hacer, que sabe desarrollar la educación física fuera de las categorías y fuera de la exclusión, son las profes de inicial, las profes de educación física docentes, las profes de educación especial, ¿sí? Porque me parece que plantean la educación física fuera de todas estas categorías, la plantean con otros objetivos que tienen que ver con conocer tu propio cuerpo, con sobrepasar tus propios límites, con disfrutar el trabajo en equipo. Así que bueno, a mí me deja pensando en relación a estos deportes que tienen estas competencias en las que, como dijo Walter, está involucrado mucho dinero también. Me pregunto, bueno, si tenemos que seguir consumiéndolos y pensando en estos términos de dinero y de categorías, y no pasar a lo que ya está pasando en las escuelas, que es el cooperativismo y disfrutar del cuerpo. No sé, me quedo pensando en todas estas ideas, ¿no? Sí, a mí lo que dijo Walter me queda, no porque me interese particularmente la cuestión competitiva, pero no deja de ser por ahí una fuente de ingresos, ¿no? Para estos competidores de esta categoría, ¿no? Y le están cercenando esas posibilidades que tienen si no la dejan competir en lo que es buena, ¿sí? Y eso, o sea, más allá de que si nos interesa más o menos el deporte competitivo, me parece que también es algo muy crucial para tener en cuenta. Sí, me parece súper interesante esto que plantea Juli de pensar, ¿no? Pensarlo desde el punto de vista de la escuela y pensar qué tipo de aproximación a la educación física nos interesa, y pensar más en el cooperativismo que en la competencia. Digo, considerando que estamos acá en la charla y trabajamos en educación, somos trabajadores, estudiantes para ser trabajadores de la educación, y eso me parece que también es muy importante para pensarlos, ¿no? Y para repreguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que pase en nuestras escuelas? Bueno, entonces, si les parece bien, pasamos ahora directamente a la biología de una, ¿sí? Algunas personas estuvieron diciendo, bueno, yo por ahí en términos biológicos no podría expresarme con profundidad. Bueno, vamos a hablar vamos a desarrollar qué es lo que dice la biología en relación a estos temas de las diversidades y los cuerpos de los seres vivos, ¿sí? Lo que vemos acá en esta diapositiva es una forma de clasificación, ¿sí? ¿Por qué pusimos esta foto? Porque lo que queremos compartir con ustedes es que la biología hoy en día se rige bajo un único modelo, que es el modelo de evolución, ¿sí? Y no es un modelo más, no es un modelo más entre muchos. Directamente hoy en día hablamos de biología evolutiva. La biología toda es evolutiva, ¿sí? Y la clasificación biológica en categorías, por ejemplo, decir animales, decir plantas, decir hongos, esa clasificación se hace bajo el criterio único de la biología, que es el criterio evolutivo. ¿A qué me refiero con esto? A que a cada grupo se lo analiza incluyendo el tiempo pasado. Se utiliza a datos de la paleontología, de los fósiles, datos de la biología molecular y datos morfológicos también, y esos datos se los interpreta bajo el modelo de evolución.
en términos de que ese grupo es un linaje. ¿Y a qué me refiero con linaje? Estoy diciendo que estamos mirando qué es lo que pasó con ese grupo en el pasado. Y estamos viendo los parentescos que hubo frente a los cambios en el pasado, ¿sí? Entonces, cuando digo que voy a hacer un grupo, por ejemplo, con todos los hongos, lo que estoy diciendo es que todos los hongos en el pasado tienen un único ancestro en común, ¿sí? Por lo tanto, esta visión clásica de la biología que es jerárquica, que en relación a que vieron estas formas de clasificar en las cuales hay un caminito y al final de todo hay una persona humana, ¿sí? Un humano que generalmente además es un hombre y además es blanco, ¿no? Este caminito que vemos ya no se usa más. La clasificación tiene que ver con grupos que tienen un propio linaje, ¿sí? Y entonces una forma de hacer clasificación es esta que vemos acá, de la biología, en el cual en el puntito negro, a ver, voy a empezar a señalar acá, digamos, está el origen de la vida y por acá está toda la diversidad que se fue desarrollando, ¿sí? Entonces, si yo agarro un grupo, un linaje, y empiezo a mirar para atrás, ¿sí? En el tiempo, empiezo a ver distintas especies, muchos seres vivos. ¿Qué pasa si voy muy para atrás? Muy para atrás. Miles, millones de años para atrás. Si llego a 4.500 millones de años hacia atrás en el tiempo, me voy a encontrar con el origen de la vida, que es único. A partir de ese origen de la vida es que se diversificó todos los seres vivos, se diversificaron todos los seres vivos que conocemos hoy y que vivieron en el pasado. Esto que nos dice que estamos conectados y conectadas con todo el resto de los seres vivos. Tenemos un único ancestro en común, ¿sí? Entonces, en este contexto, cuando hablamos de diversidad biológica, lo que vemos acá es que cuando digo escarabajo, no puedo hablar en singular. Me tengo que referir a muchos escarabajos, ¿sí? Cuando hablo de la flor, no puedo hablar en singular, tengo que hablar de las flores, porque hay miles distintas, millones, hermosas y diversas. Cuando hablo de los hongos, lo mismo, no puedo hablar de el hongo. Miren todos los hongos que hay y esto es una muestra nada más. Cuando hablo de microorganismos, lo mismo. Estos son microorganismos vistos al microscopio y son muchos, miles. Algunos son, los que son verdes por acá son fotosintéticos. Hay otros que comen otros microorganismos, son cazadores. Algunos se mueven, otros se quedan quietos. Esto que vemos acá es diversidad de bacterias, ¿sí? Existe una diversidad de bacterias gigante, enorme, y esa diversidad explica por qué a veces te tomas un antibiótico y no mata toda, no extingue las bacterias. Siempre hay alguna población que es distinta porque son diversas y entonces se siguen reproduciendo y siguen existiendo las bacterias. Si no, con los antibióticos las hubiéramos matado a todas y no fue así, ¿sí? Y por último acá lo que vemos es diversidad en la humanidad, ¿sí? La humanidad en sí misma es muy diversa, muy diversa. Entonces, cuando hablamos de diversidad en los seres vivos, incluimos a la humanidad porque estamos dentro de toda esa red de vida, tenemos un único ancestro en común, estamos conectados, y esa diversidad se manifiesta en todas las características, incluso en las características de los genitales, ¿sí? Y esa diversidad dentro del modelo de evolución biológica lo que nos dice es que frente a un cambio, ¿sí? Un cambio que puede ser ambiental, por ejemplo, como les dije, yo uso un antibiótico para matar bacterias y ese antibiótico matara todas las bacterias se extinguirían, ¿sí? Pero eso no pasa, porque hay mucha diversidad, no mata a todas las bacterias. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las personas, ¿sí? En una pandemia como la que estamos viviendo, si el COVID matara a todas las personas, nos hubiéramos extinguido con esta pandemia y con todas las que hubo en el pasado, ¿sí? ¿Conocen alguna otra pandemia? Por ejemplo, no sé, la fiebre española mató un montón de gente, pero no mató a toda la gente. La peste bubónica mató millones. La viruela en América hubiese extinguido todos los pueblos originarios de América, pero resistimos
ahí estamos, ¿sí? La diversidad biológica en términos de la evolución es una ventaja. Que no seamos todos iguales, ¿sí? Que no encajemos en categorías, es una ventaja en términos biológicos, ¿sí? Entonces, que no haya estas categorías que decimos varón y mujer desde el punto de vista biológico o machos y hembras, hay personas diversas que no encajan en el estereotipo ni de macho ni de hembra. Y esa diversidad, en lugar de en términos biológicos pensarlas como un obstáculo, la podemos pensar como una ventaja evolutiva, ¿sí? Somos diversos y diversas. Y así es desde el punto de vista estrictamente biológico, ¿sí? Sabemos también que las categorías varón y mujer no tienen que ver estrictamente con la biología, pero desde la biología, ser diversos y ser diversas es una ventaja, ¿sí? Así que ahora paso a la siguiente y le paso la palabra. Espérate, Chirito, Sí. quédate todavía un poquito acá. Me parece interesante, ¿no? Pensar que esta diversidad que muchas veces no siempre la mencionamos, ¿sí? Cuando nos referimos, cuando estamos hablando, por ahí a veces la mencionamos cuando estamos hablando, estamos tratando de estudiar selección natural y cuando pensamos, no sé, la diversidad de colores de las polillas o cuando pensamos en la diversidad de pelajes de determinados animales, pero no solemos reconocerla ni siquiera, digamos, en aspectos físicos, en seres humanos, ¿sí? No solemos tenerla presente, no solemos valorarla. Parece interesante que tener presente que lo que tiene que ver con los aspectos más relacionados, digamos, con la genitalidad está completamente invisibilizada, ¿sí? Y por eso nos parece importante visibilizarla, traerla, digamos, acá y traerla a discusión. Y como decía Juli, las categorías sí son construcciones. Entonces, decir, esto es lo que esperamos de un macho y esto es lo que esperamos de una hembra desde el punto de vista del sexo, es también una decisión, es una construcción, ¿sí? Que incluye a ciertas corporalidades y deja fuera a otras, ¿sí? ¿Querés pasar? Pasamos a la siguiente. Hay como un delay que tarda. Está bien, está bien. Ahí estamos. Bueno, ¿sigo yo? Sí. Sí, bueno, y acá en este punto les queremos compartir, digamos, desde los activismos intersex, ¿sí? Ciertas publicaciones que estuvieron haciendo y en particular esta nos parece interesante porque dicen, ¿no?, que en la medicina las variaciones intersex todavía son vistas, conocidas con nombres de síndrome, trastorno, aberraciones genéticas, incluso cuando no hay una enfermedad que cause, digamos, complicaciones en la salud, ¿sí? Entonces esto muestra que todavía se están patologizando, ¿sí?, estas corporalidades. Y desde este punto de vista, ¿sí?, las personas intersex consideran apropiado y necesario hablar de variaciones, término que suprime el componente patologizante y puede a su vez englobar un amplio espectro de situaciones corporales, ¿no? Entonces, por eso piden, no hablemos de síndrome, no hablemos de trastorno, no hablemos de aberración, hablemos de variaciones, ¿sí? Variaciones corporales que no encajan dentro de la categoría, dentro de lo que esperamos en este caso, cuando nos referimos al sexo macho o el sexo hembra, ¿sí? Esto sería, digamos, las variaciones corporales que corresponden a las personas intersex. Y si querés pasar a la otra, ¿sí? El 26 de octubre fue el Día de la Visibilidad Intersex y desde Justicia Intersex publicaron que para ser visibles las personas intersex solo necesitan que nosotros abramos nuestros ojos, ¿sí? Nos pareció interesante, digamos, no solo hablar en nombre, sino darles la palabra, aunque no invitamos a ninguna persona intersex a esta charla, recuperar la palabra de las personas intersex al hablar de esto. Bueno, entonces, si quieren pueden seguir esa cuenta que tiene información seria y comprometida. Y vamos a dejar de compartir pantalla. Y ahora sí, les damos la palabra. A ver
¿Alguien que quiera hacer Acá preguntas? Walter puso en el chat, ¿se habla de reinos? ¿Son categorías? Es una muy buena pregunta. Mirá, sí, todavía se siguen usando este tipo de categorías. Hay algo muy interesante que podemos pensar en relación a esas categorías y es que los nombres de esas categorías, como todo en las ciencias, fueron construidos en un lugar y en una época. Así que, por ejemplo, el nombre reino fue acuñado por un señor que se llamaba Carl von Linné, que gracias a sus investigaciones le dieron un título nobiliario, ¿sí? Fue, creo que en el siglo XVIII, y bueno, no es casual que a las categorías que armó las hizo en orden jerárquico, y a esa categoría, la categoría mayor le puso nombre de reino, ¿sí? Hoy en día, por encima de reino, hay otras categorías, algunas se llaman imperio y otras dominio, y adivinen la nacionalidad de las personas que le pusieron ese nombre a las categorías. A ver quién adivina. Inglés. Podía ser, pero Inglaterra es un reino, ojo, Reino Unido. No es. Dominio, imperio. Ruso. Tampoco. Rusia tampoco. Fabricio Bueno, levantó Estados la- Unidos. Estadounidense. Estados Unidos, chiques, Estados Unidos. Dominio le puso. Así que bueno, las categorías se siguen usando en biología bajo el modelo de evolución biológica, pero sepamos que hasta el nombre de las categorías no es casual, ¿sí? ¿Alguien más quería hacer un comentario, alguna pregunta? Nada, lo que yo quería comentar con respecto al tema que vimos de diversidad, aparte de hablar de los reinos, pero me pareció interesante, es como yo daría una clase con, desde ahora lo voy a tomar, la idea de diversidad en todas las especies como diversidad en la especie humana. Eso me pareció reinteresante y también lo que me quejo es que en libros tampoco viene incluida la idea de diversidad humana. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicarlo, entendés? Pero bueno, ahora que tengo la idea, lo aplico de palabra y suma un montón. Bueno, o sea, se están revisando, ¿no? Están empezando a aparecer cuestiones más interesantes, pero hay pocas. Me parece que lo principal es esto que decís vos. Bueno, ahora que yo decido esto, veo lo que hago, veo lo que busco y cuestiono lo que encuentro. Y ahí, o sea, si no encontramos material que sea potente, lo que tenemos que hacer es cuestionarlo, hackearlo, ¿no? Como dicen las mujeres que nos fueron tapas. O también elaborar el propio, Romy, Pensalo. Y también. Elaborar el propio como docentes y chiques, llévenlo a los congresos, ¿sí? Elaboran su propio material, dan sus clases, toman nota de lo que pasó y se van a compartirlo entre colegas y se cubren de gloria. Sí. Bueno, con respecto a esta cuestión particular, hoy encontré, yo sigo a Potencia Intersex en Instagram, pero no en Facebook, y me perdí que presentaron un material la semana pasada. Así que bueno, les recomiendo, yo todavía no vi lo que prepararon, pero particularmente cuestionan mucho, ¿no? De que sus cuerpos no están mencionados en las clases de biología, ¿no? Al escuchar sus historias, dicen, yo no estuve en la clase. Ni los cuerpos de casi ninguna de nosotros están en los libros, en las clases de biología, ¿no? O sea, ahí como no está representada la diversidad, pero particularmente hay cuerpos que están menos representados. Sí, en principio estamos poco representadas las mujeres. A mí me gusta, yo me dedico a la evolución y en evolución, para referirse a la especie humana, hablan de el hombre, para ejemplificar la evolución humana ponen un hombre y un hombre. De hecho, no hay ninguna mujer que haya aportado a la teoría de la evolución. Sí, si parece vos ves la que historia... hay, pero hubo silenciamiento, parece que hay. Hay que salir a buscarlas.
Y en cuanto a la clasificación, muy fuerte está Lynn Margulis, para que la tengan en cuenta para introducir en las clases en relación a la clasificación y a las decisiones, ¿no? En cuanto a los seres vivos. También hay paleontólogas, pero bueno, siempre fueron invisibilizadas. En la bibliografía generalmente no aparecen. Sí, por eso es muy importante la producción de materiales propios para ver qué queremos llevar a las aulas y hacernos cargo de eso, ¿no? Porque pues ya está, los libros que hay son los que hay, pero tenemos que producir lo que nos parece interesante llevar. Acá Fabricio. Chicas, les quería comentar algo. Una de las cuestiones por las que se me ocurrió esta charla y le pedí a Juli que viniera a no sé, a guiarnos, tenía que ver con esto, ¿no? Con que, bueno, abrimos los libros y en los libros está aparato reproductor femenino, aparato reproductor masculino, ¿no? Y bueno, y seguimos haciendo esto dentro de las aulas. Entonces, me parece que está muy bueno esto, les agradezco muchísimo, porque sepan que, bueno, las chicas trabajan de esto y obviamente hoy lo hicieron con toda la buena onda y la buena voluntad, y maravilloso, gracias por estar. Y bueno, y me parece que tenemos que empezar a cambiar nuestras prácticas, ¿no? Empezar, como dicen las chicas, a crear nuestro propio material, ¿no? Yo estaba trabajando con un material que hablaba de cuerpos con pene y cuerpos con vulva. Bueno, hay otros cuerpos. Hay cuerpos intersex. El otro día hablaba con los chicos de sexo y les comentaba, bueno, sí, hay personas que nacen con los dos órganos y abrían los ojos porque no lo podían creer, ¿no? Y bueno, está bueno poner en palabras esta diversidad. Y que los pibes entiendan que esta diversidad es súper beneficiosa, ¿no? Eso me parece súper importante. Así que bueno, muy agradecida. Juli, Silvia, quería leer el comentario de Fabricio y agregar algo en relación con el comentario de ese Fabri, ¿no? Pues pienso que está muy bien pensar en todas estas cuestiones, sobre todo cuando desde una postura política fundamentalmente, creo, se objeta contra la diversidad que no es natural. Y yo pensaba, yo soy de letras, ¿no? Yo soy de las ciencias sociales, las ciencias humanas, ¿no? Y siempre cuando uno plantea cuestiones desde lo lingüístico, desde la cuestión más de los sociales, mucha gente objeta diciendo, bueno, pero la biología dice tal, ¿no? Como que nos corren con la biología, con las ciencias naturales, como si eso no fuese también una construcción social, ¿no? Digo, como si la ciencia, ¿no? No el dato quizás, sino bueno, sí, el dato es una construcción en realidad, ¿no? En las ciencias un dato es una construcción. Entonces digo, como si eso fuese, digamos, desautorizara todo lo que socialmente hemos construido, ¿no? O como si, bueno, no, esto es natural, o sea, hay hombre-mujer, en la naturaleza hay hombre, ahí, ¿no? Y aparte es hombre-mujer, como si hombre y mujer no fuesen categorías sociales, ¿no? Súper interesante lo que decís, porque a mí que soy bióloga me corren con la biología un montón, porque el argumento que me dicen es, y vos lo sabés, porque sos bióloga, ¿no? Una que me dijeron que me remolestó cuando era muy joven, que trabajaba en 18 escuelas al mismo tiempo. Una profe me dijo, y cuando vos tengas hijos no vas a poder trabajar mucho. Le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque las mujeres cuidan a los hijos. Vos lo sabés, las leonas son las que cuidan a los bebés, ¿no? Primero me dijo eso, como que porque pasa en los animales, lo puedo trasladar directamente a mi situación de maternidad, ¿no? En los animales no humanos. Primero me tiró esa, pero además yo sí puedo correrlas con biología de que eso no es así. En la biología hay diversidad, lo que trajimos hoy. Hay machos que cuidan, hembras que cuidan, tíos y tías que cuidan, a veces no cuida a nadie y es así, no está ni mal ni bien, es así, las tortugas desovan en la playa y vuelven al mar. Y es así, y las tortuguitas bebés nacen y tienen que llegar al agua, porque la biología es así de diversa. Entonces está bueno, primero, no pensar que la biología está por encima de cualquiera de los demás discursos, y segundo, saber que
Si me querés correr con biología, la biología es diversa, papi. Correme bien. Correme bien, claro. O sea, yo te corro con la diversidad, mirá, a ver quién gana. Yo creo que la biología y sociología, lo social y lo biológico está desfasado, ¿viste? Como que socialmente gran parte de la sociedad, valga la redundancia, crecimos en un montón de aspectos, sobre todo lo que tiene que ver con el género, pero la biología todavía se resiste un poco a este cambio. Si bien vos me decís de la diversidad, está resistida un poco ante lo que vos social. dijiste, mucha diversidad en las plantas y en los humanos, ¿qué onda? ¿Es así? Sí, nos resistimos a incluirnos, por eso también yo traía este tema de incluirnos como dentro de esta red con los seres vivos, porque sigue existiendo esta idea de que los humanos y humanos estamos por encima Estamos de todos arriba, los demás seres vivos. Cuando en así realidad somos todos, compartimos una historia. Entonces, bueno, ¿por qué no incluirnos en esta diversidad? De hecho, esta diversidad nos permite sobrevivir, entre otras cosas, ¿no? Sí, también bueno, por como eso a todos. arrancamos diciendo que un poco veníamos a hacernos cargo, ¿no? Hacernos cargo un poco de a veces de cómo se usa la biología para justificar argumentos, pero también del discurso que viene de la biología, ¿no? Pretendiendo validar como si fuesen verdades absolutas y no construcciones sociales los conocimientos de científicos, ¿no? O sea, tenemos que cuestionarnos desde los dos lados. Me parece que es importante, o sea, como si las ciencias naturales solo describen una realidad, ¿no? Y no hubiera personas tomando decisiones a la hora de hacer ciencia. Eso también es algo que tenemos que cuestionar. Como pasa acá en el chat, la profe Mirta nos dice, bueno, muchas gracias por el aporte, escucho desde el instituto, ya que estoy tomando evaluación escrita, una profe del instituto. María, que se nos acaba de ir, dice, la biología es diversa, me voy con esa frase, un gusto haberlos escuchado, muchas gracias, buenas tardes. Y la profe Mirta sigue comentando, me encanta también esa frase. Y yo tomando las ideas que dieron, que la charla estuvo muy buena, de hecho, bueno, bastante cercano a lo que ya venía pensando, es que la importancia de la producción de material, que lo recalcaron y animaron a hacer nuestro propio material. ¿Por qué? Porque no hay material, porque no hay fondos. O sea, al ser un tema que no está en demanda, se trata de subvencionar o dar fondos a lo normalizado, a lo que ya encaja dentro de las reglas o de los pensamientos de la sociedad, y si no empezamos a querer cambiarlo nosotros produciendo, aunque sea el material, no digo que sea de amplia difusión, pero si no se empieza con esa producción de material, no va a haber fondos, o sea, no se va a llegar a llamarle la atención para que las investigaciones científicas estén avaladas. Sí, y me parece importante igual con esto de cuando decimos hacer nuestro propio material, destacar que no es hacer nuestro propio material, no digo que lo hayas dicho vos, ¿no? Pero por ahí, como yo insistí mucho también en esto, no desde el sentido común, sino escuchando la voz de las personas que estudian el tema, de las personas que en este caso que viven el tema, ¿sí? Metiéndonos a conocer y a saber, o sea, por eso también les compartíamos con este caso estas fuentes, pero desde ese lugar, ¿no? Tomando y dando lugar a esas voces que normalmente no aparecen, ¿sí? Bueno. No, y después por ahí, algo que me parece que por ahí es importante, nosotros presentamos el caso de Caster para usarlo como disparador. Nosotras no queremos ser quienes, o sea, no tenemos una decisión, no sabemos qué es lo que tiene que suceder en el deporte con respecto a Caster, pero sí nos parece que era una buena oportunidad, por un lado, para plantear esta diversidad desde el punto de vista de las categorías, de la categoría sexo, y también podemos, así como surgió en varios de ustedes, cuestionarnos un poco
cuándo, ¿sí? ¿Qué criterios se usan? Y en qué caso se cuestiona, digamos, esta diversidad, por ejemplo, pensando desde el punto de vista de la ventaja porque tiene una mayor concentración de testosterona, que eso la aproxima más a una ventaja por parecerse más a un varón, digamos, pero no se cuestiona de la misma manera otros aspectos de la diversidad que podrían llegar a darles ventajas deportivas a otros competidores, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, el largo de las piernas, qué sé yo, la masa muscular, hay un montón de diversidad morfológica que no se mide. No sé si se acuerdan cuando empezó a ganar todo Usain Bolt, que se empezó como a cuestionar por qué se la correrá también, qué sé yo, y que salieron varias notas donde se presentaba que sus fibras musculares tenían mayor proporción de fibras musculares rápidas. Podríamos ir a buscar las notas de ese momento y buscar todas las notas referidas a Caster o a las otras corredoras que en estos Juegos Olímpicos tampoco pudieron competir en los 800 metros, y ver si se analiza de la misma manera, ¿no? Se pretende hablar de justicia deportiva, o sea, supuestamente no se las deja correr por una cuestión de justicia deportiva, pero como comentaban, hay una cuestión patriarcal muy fuerte, ahí podríamos pensar, podríamos cuestionarnos, porque nadie dijo que Usain Bolt no puede correr por tener una mayor proporción de fibras rápidas, ni se trató el tema en los medios de la misma manera que en el caso de estas jugadas. De hecho, se lo trata como fenómeno bien heroico y no de sacarle una medalla como pasaría del otro lado. Y todo bien, o sea, seguramente es probable que haya una característica física que le genere una ventaja, o sea que lo haga ser bueno, pero también es una persona que entrena un montón, lo mismo que Caster y lo mismo que cualquier otra persona, o sea, no es que, o sea, es muy difícil. ¿Cuáles son las características biológicas que te generan una ventaja, ¿no? Eventualmente, ¿quién puede decirlo? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, sería interesante pensar entonces cómo se definen, ¿no? Esas categorías que evidentemente están asentadas primero sobre un binarismo y sobre simplemente el sexo de nacimiento, ¿no? Naciste varón, ¿no? Digamos, hay una cuestión ahí de no pensar en que quizás hay otras características que aparezcan ligadas al deporte. Estoy pensando en el deporte porque es esta característica, ¿no? Que yo no conozco nada, ¿no? La verdad que yo miro así, qué maravilloso que pueda hacer esta cosa. Sí, a nosotras nos pasó lo mismo, a Silvia y a mí, que digamos no somos avesadas en el deporte, sin embargo nos parece un caso interesante, no solo para discutir en el aula, sino para cuestionar nuestras propias prácticas y saber que la educación física en los ámbitos educativos es distinta y celebremos eso y llevar hacia los juegos cooperativos. En la educación ambiental también hay muchos juegos cooperativos, en equipo, no sé, prácticas como el yoga, te llevan a conocer tu cuerpo sin molestar a nadie, ¿no? Así que bueno, tal vez podemos pensar en estos otros caminos, que ya los estamos pensando desde las escuelas. Bueno, la verdad que un placer charlar con todas y todes y todos ustedes. Si algún comentario más, si no, ya nos despedimos. Quería comentar que, bueno, estuvimos leyendo la nota con unos amigos que vienen de la educación física y otros, un compañero que es discapacitado motriz, y bueno, lo charlamos desde el lado de la diversidad, ¿no? Cómo se charla un poco en educación física el hecho de respetar los derechos y respetar la diversidad y nunca coartar, sino que dar las oportunidades desde la educación, ¿no? Dar las oportunidades para que el chico, la chica o el chique pueda desarrollarse en lo que le gusta, y fomentar la educación física, que es lo que hace bien al cuerpo, a las energías, al desarrollo de las personas, pero el hecho de que no la dejen correr, ni siquiera que abran una categoría nueva, porque decíamos hasta el punto de, bueno, listo, están discutiendo
esto desde la federación, pero que por lo menos abran una categoría intermedia para que haya personas, que igualmente es discriminatorio, obviamente, pero que pueda seguir corriendo, porque son personas que dedican muchas horas de su vida a la competición y lo que los moviliza en su vida. Son las personas que compiten a este nivel es porque dedican muchas horas todos los días a la competencia y al entrenamiento. Sí, Tal cual, es desmerecer el esfuerzo de estas personas, ¿no? Decir que es porque tienen una ventaja biológica. Y todo lo que entrenaron, ¿qué onda? Y todo lo que se prepararon toda la vida, como decís vos, Lucila. En este caso en particular, para las corredoras que tienen altos niveles de testosterona, el Comité Olímpico lo que decía es que tenían que bajar sus niveles de testosterona de manera artificial durante 6 meses para poder competir, ¿no? Y es interesante también pensar, o sea, las dejan, o sea, las obligan a manipular su cuerpo para poder competir, ¿no? O sea, un cuerpo que, o sea, que normalmente, o sea... Sí, que no tiene ningún problema de salud ese cuerpo. Más que personal, si uno quiere tomar hormonas o quiere hacer algún tratamiento o algún cambio, o sea, no puedes imponérselo, me parece terrible. Y aparte que es es generar un cambio en tu propio cuerpo que está acostumbrado a un determinado nivel de hormonas, ¿sí? Los niveles de hormonas son variables, también es interesante cuestionarnos esto, ¿no? Cuando hablamos de hormonas sexuales, ¿sí? Las hormonas sexuales femeninas y masculinas, cuestionarnos un poquito también esto. En principio, hay estrógenos y andrógenos, tanto en varones como en mujeres, hay variaciones en sus concentraciones, ¿no? Se manejan dentro de diferentes rangos, en principio, pero hay variaciones, no hay una que sea femenina y no hay una que sea masculina, son funcionales los estrógenos en varones y en mujeres, y son funcionales, es funcional la testosterona en varones y mujeres, y es importante. Sí, está vinculada también con funciones que van más allá de lo que tiene que ver con reproductivo y con lo genital, también es importante traerlo, o sea, a veces los nombres que tienen tienen que ver, por ejemplo, en este caso las hormonas, tienen que ver con qué funciones se les reconocieron o atribuyeron en un primer momento, pero hay cuestiones, por ejemplo, la testosterona es importante para el fortalecimiento de los huesos, ¿sí? Algo que me llamó mucho la atención es que para correr a ella le pedían que tome hormonas, ¿no? Pero eso no se correspondía con el doping, porque si le hacían un doping le daba positivo. Entonces ella, sí, ¿cómo puede ser? O sea, súper contradictorio. O sea, ella no pasaba el doping, pero sí podía correr porque tomaba hormonas. ¿Entendés? Como que más allá de todas las barbaridades que le hicieron hacer, porque la vio un ginecólogo, la vio un obstetra, la vio, no sé, todos los médicos observando su cuerpo como si fuera, no, terrible. Sí. Bueno, en la década del 60 había un test de feminidad que era ver los genitales externos, ¿sí? Que después con el tiempo pasaron a cosas, van cambiando la manera en la que deciden la feminidad o no. Por otro lado, también en algunos deportes se manejan por el género, ¿sí? Las competencias, y no por el sexo. Entonces, hay tantas cosas. No pretendemos que sea simple la decisión, no pretendemos que sea una discusión cerrada, pero nos parece que es interesante abrir el abanico y ver todas las cosas que se están jugando, ¿no? Y quería agregar una cosita que me acabo de acordar. No siempre las diferencias o la diversidad es sancionada en el deporte. Por ejemplo, hace unos años se estaba seleccionando, se pedía a chicos de la zona de La Rioja, Tucumán y Salta porque tenían una capacidad de asimilación de oxígeno mayor que los chicos de la región pampeana, entonces eran ideales para alta competición, entonces se los iba a buscar literalmente, se los traía y se entrenaba esos chicos, porque justamente su diversidad, o sea, su capacidad biológica
por el lugar donde habían nacido, hacía que sean aptos y que tengan mayor flujo de oxígeno, o sea, que su resistencia sea mayor con menor cantidad de oxígeno, quiero decir. Entonces, no siempre es sancionada en el deporte esa diversidad, y saber que, bueno, te aparece este caso de la chica corredora en Sudáfrica, pero también tenemos acá un montón de casos, y me quedó picando en la cabeza lo de la boxeadora trans que noqueó, y le digo, ¿cuántas peleas de boxeo terminan en knockout con una sola piña? Y no hace falta que sea trans para poder dejar knockout a otra, sino justificar por qué es trans o no cuando estaban en iguales condiciones físicas. Digamos. Sí, Sandra, súper interesante lo que decís, porque cuando conviene está mal la diversidad, y cuando conviene está bien. ¿Cómo es esto? Sí, y aparte es esto, ¿no? O sea, no deja de ser una característica asociada a lo masculino que es vista como una ventaja, ¿no? En el deporte de los varones, ¿alguna característica asociada a lo femenino va a ser vista alguna vez como una ventaja? Eventualmente se va a hacer un test de masculinidad en el deporte, masculino alguna vez, se va a dejar afuera a un varón, o sea. Sí, siempre la ventaja está de un lado de la balanza, ¿no? No sé si lo del pensamiento lateral con el ajedrez, qué sé yo. Ahora que decían esto, me acordaba, no sé si vieron, alguien vio una película que estaba en Netflix, no sé si era estando, llamada Girl, creo que llamaba, que era una bailarina trans, ¿no? Que en su adolescencia empieza a hacer su transición, ¿no? Y empieza, y entonces siempre había bailado clásico, pero como varón. Y entonces cuando empieza a cambiar, tiene como que a reaprender a bailar clásico desde el lugar del rol de la mujer. Y hay toda una cuestión ahí también de cómo poner, ¿no? Que decían, bueno, el pie no lo puedes poner así, porque, ¿no? De ahí hay toda una cuestión de medirle, ¿no? El cuerpo para ver si podía cumplir con, digo, estoy pensando, es un ámbito ya que, digo, hasta en relación con los cuerpos típicos de mujer biológica, ¿no? Y varón biológicamente establecido. Hegemónico, sí. Claro, ahí no me salía la palabra, gracias. Es muy rígido, ¿no? Porque ahí tiene que tener determinada altura, determinado peso, determinada, ¿no? Pero ahí aparecía una cuestión de, bueno, pero si fueras mujer esto ya lo tendrías sabido porque desde chiquitita habías hecho esto, bueno, ahora no sé si lo vas a poder hacer, no sé si lo vas a poder aprender. Y había toda una cuestión que me pareció interesante pensar desde cómo el cuerpo aparecía ahí como el impedimento de no vas a poder hacer esto, porque lo tendrías que haber aprendido a los 7 años, una nena lo aprende a los 7 años, vos a los 14 no lo vas a poder aprender, y no importaba cómo bailaba, lo que importaba era qué podía hacer en relación con ese cuerpo que había aprendido a bailar clásico en el rol del varón, ¿no? Sí, y ahora que mencionaste esto, ¿no? Y mencionamos a alguien que una transición en la adolescencia, ¿no? Me parece que es interesante, otros son más ejemplos de cuerpos que no aparecen ni siquiera en la medicina, no te digo en las aulas. Pensar las grandes diversidades corporales, o sea, tenemos personas que transicionan siendo grandes, personas que transicionan antes de la pubertad, entonces se van a presentar cuerpos que no se terminan de desarrollar y antes ya están transicionando, otros que sí, otros que no, digamos, tanto desde el punto de vista de la diversidad que vamos a encontrar en el aula, como la diversidad corporal que no está siendo estudiada por la medicina, ¿no? Y que eso es muy importante también tener en cuenta. No es que nosotros desde acá vamos a poder cambiar lo que pasa en la medicina, pero sí por lo menos empezar a hacernos sí, lo que pasa en mi aula. Sí, tal cual. Bueno, chicas, súper interesante todo lo que, sí, está saliendo, todo lo que se aporta. Así que bueno, dejamos ahí abierto el tema, instalado. Nos parecía traer esta mirada biológica, nos parecía muy interesante porque tomamos esa responsabilidad que socialmente nos endilgan
con orgullo la tomamos y bueno, traemos el concepto de diversidad para compartir. Bueno, Muchas gracias. ¿Alguien Muy quiere bueno. agregar algo, preguntar algo, comentar alguna cosa más? Así, si no, vamos cerrando. Sí, vamos a ir cerrando, pero bueno, yo les quiero agradecer personalmente a las dos, porque la verdad que cuando les propuse esto, enseguida dijeron que sí, yo lo propuse como una locura, pero Juli me dijo, no, sí, lo pensamos, no te preocupes, dale. Y nada, súper buena voluntad. Gracias, Silvia, que no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero la verdad es que ya lo vamos a hacer. Ya compartiremos. Sí. Muchas gracias, compas, muchas gracias. Por favor. Bueno, les agradecemos, chicas, muchas gracias por haber participado. Y bueno, ojalá podamos hacer en el futuro alguna otra actividad. No sé si virtual ya, quizás las hagamos movilizarse, pero... Bueno, gracias. ¿Dejar de grabar? Gracias a ustedes. Dejo de grabar. Me había olvidado, gracias.